Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Diseño y Programación Digital 1. Continuando con la unidad de aprendizaje 1, dedicada al diseño editorial, quisiera recordarles el logro específico del aprendizaje. Ustedes al finalizar la unidad podrán identificar los diversos productos editoriales y asimismo valorar su utilidad en el mundo de las herramientas tecnológicas. El libro. Un libro del latín liber, libri, es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado, es decir, encuadernadas y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Hay que señalar que un libro puede tratar sobre cualquier tema. Los libros sirven para la búsqueda del conocimiento y para aumentar la cultura, para entretener, enseñar y difundir, también para trascender fronteras, diversificar opiniones y acercar a la gente al conocimiento. Veamos la introducción. Ese objeto que el Antiguo Oriente conservaba en forma de tablillas de arcilla, que los griegos y los romanos desenrollaban ante sus ojos, que la Edad Media encadenaba a pupitres, que nuestros antepasados tomaban en su mano y que ahora nosotros podemos meter en el bolsillo, el libro ha ocupado un lugar tal en la expresión del pensamiento y en la conservación de todo conocimiento que merece un estudio particular. No es una tarea fácil tratar de definirlo exactamente, sin limitarse a una concepción demasiado estrecha ni divagar en un campo demasiado amplio. Si preguntamos a una persona cualquiera, ¿qué es un libro?, su respuesta se aplicará con frecuencia solo a su forma impresa y estará cerca de las definiciones empíricas que en 1882 se encontraban en Littré, conjunto de varias hojas unidas que sirven de soporte para un texto manuscrito o impreso. Se dijo esto en 1931 en el Art du Livre de Malo Renaud. Unión de cuadernos impresos, cosidos, juntos y colocados bajo una encuadernación común. Y en 1962, de nuevo, en el Grand Larousse Encyclopédique, decía que es un conjunto de folios impresos y reunidos en un volumen encuadernado en rústica o pasta dura. Estas definiciones son demasiadas actuales y demasiado restringidas. El libro ha conocido otras formas diferentes del códice, y el descubrimiento de Gutenberg es tan solo una etapa en su larga historia. Los orígenes. El libro está ligado a la escritura, pero no con el lenguaje y con el pensamiento. Si bien la escritura ha constituido durante mucho tiempo el principal medio de fijación del lenguaje y de conservación del pensamiento, el desarrollo actual de las técnicas audiovisuales nos recuerda que hay otros. Un disco o una cinta magnetofónica no son libros. Por consiguiente, sería conveniente investigar los orígenes de la escritura y seguir su lenta génesis para saber en qué etapa surgió el libro, pero numerosas obras ya han tratado este problema. Vamos a ver un poco el tema de la historia del libro. Durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, los libros incorporaron sustancialmente cambios en el ocio, mucho antes de que los avances técnicos contribuyeran a la aparición de periódicos, revistas o la difusión masiva de los libros. En el siglo XIII ya se vislumbraba esta futura evolución. Antes de que los libros se publicaran en la lengua nativa de cada país, propiciando con ello el acceso a la cultura a un mayor número de personas, ya se modificó el formato. Antes la medida aproximada era del actual folio, y con ello se facilitó el transporte. La letra minúscula gótica más rápida fue sustituyendo a la antigua escritura que variaba según los centros universitarios. La letra inglesa,
francesa o boloñesa. Disminuyó la ornamentación, las letras floreadas, las miniaturas se hicieron en serie y empezaron a utilizarse las abreviaturas. Esto hizo que los libros dejasen de ser solo un objeto de lujo y se convirtieran en un instrumento para transmitir la cultura durante la Baja Edad Media. En el siglo XVI se comenzó a leer por puro placer y no solamente por devoción religiosa o vocación erudita, lo que supuso una nueva revolución aún mayor que el desarrollo de la técnica, la alfabetización o el cambio de temática en las obras escritas. Durante el Renacimiento se puso de moda leer historia, especialmente la historia clásica de Heródoto, Plutarco o Julio César. La gente se emocionaba con los relatos medievales como Roman de la Rus, disfrutaba de las primeras novelas como el Amadís de Gaul o el Quijote. También gustaban los tratados de magia y oscurantismo de Paracelso o Agripa, que llegaban a ser bestsellers de la época, y los primeros libros eróticos que incluían ilustraciones. Fue durante el Renacimiento cuando el lector descubrió la magia que supone traducir los signos calígrafos en imágenes evanescentes de la memoria y a través de ella participar en otras vidas y gozar de nuevos mundos. Esto modificó la sociedad y el propio concepto del hombre, y durante el siglo XV la lectura en silencio se impuso entre la élite intelectual. Pero la popularidad de los libros no se debió solo a la satisfacción que proporcionaba un texto escrito. De entrada, la población que sabía leer fue en aumento y en segundo lugar, el argumento cambió. Los primeros libros eran casi en su mayoría farragosos, tratados de filosofía y teología y claro, tenían una divulgación restringida a eruditos. Incluso hoy continúan siendo libros minoritarios. En el siglo XVIII, los libros y los periódicos se solían leer en voz alta debido a su elevado costo y al alto índice de analfabetismo. En estos años, los libros cumplieron una misión relevante en la historia. Fueron los transmisores e impulsores de las nuevas ideas de la Ilustración, ideas que habrían de cambiar el curso de los acontecimientos. El primer periódico mensual se fundó en Holanda en 1686 y el primer periódico diario en Inglaterra en 1702. En aquel momento había en Inglaterra 25 publicaciones regulares de todo tipo y en 1750 el número ascendía a 90. 2 años más tarde había 35 diarios y publicaciones en Francia. En Alemania de 1790 se podía escoger entre 240 y 7 diarios en circulación. En esta época poseían libros 9 de cada 10 clérigos, 3 de cada 4 miembros de profesiones liberales, 1 de cada 2 nobles, 1 de cada 3 comerciantes y 1 de cada 10 trabajadores manuales. Las bibliotecas se multiplicaban y las colecciones particulares aumentaban de manera considerable. El espíritu de las leyes de Montesquieu tuvo antes de 1751 22 ediciones y se tradujo al italiano, polaco y holandés. Del contrato social de Rousseau se hicieron 3 ediciones francesas y 3 inglesas antes de 1764. Y de las obras políticas y satíricas de Voltaire aparecieron traducciones por toda Europa entre 1730 y 1778, año de su muerte. El 19 es el ciclo de la rapidez. Los libros y los diarios aumentan su velocidad de distribución a medida que el tren acorta las distancias. La novela gana la partida a la historia o a la filosofía, gracias a la difusión de las obras de autores como Dickens, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky o Zola. Dumas escribió en 20 años 400 novelas y 35 dramas y sus obras fueron trabajo a 8.000
160 personas entre correctores de pruebas, impresores, gente de teatro. Hay que destacar que a partir de 1830 aparece una literatura crítica destinada a comentar la absoluta miseria en la que vive la clase trabajadora. Los relatos inciden que en las penosas condiciones en las que se realizaban los trabajos, es decir, las altas o bajas temperaturas, la falta de luz, la suciedad y los horarios extenuadores. En la actualidad, las estadísticas revelan que el 75% de la población adulta ve la televisión como una media de 3 horas diarias. Un 63% escucha la radio, mientras que la lectura de libros ocupa un 13% de la población. A tenor de estas cifras, parece que el hábito de la lectura se halla en manifiesto retroceso. La lectura de un libro en el silencio de la calma es una de las pocas experiencias sacras que le quedan al hombre de hoy, inmerso en la cultura del vértigo. Los libros nos aíslan del ruido y de la gente, de los problemas que nos plantea la vida cotidiana y nos obligan a recluirnos en la sociedad para descubrir que se puede estar solo, en buena compañía. Basta con estimular la imaginación. Finalmente, hay un proverbio hindú que dice que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora.